Bien, jóvenes, vamos a retomar lo que estuvimos la anterior clase revisando en cuanto a la filosofía. Revisamos la libertad política, la libertad negativa y la libertad positiva. Por lo tanto, vamos a ir analizando esto. ¿Alguien tenía alguna pregunta tal vez antes de iniciar? Vamos a ver qué nos dicen. Libertad. ¿Qué entendemos por libertad? Ayúdeme, José. ¿Qué es la libertad? Señor Jacome, ¿qué es la libertad? Vamos, rápidamente, si no se La nos... libertad es poder hacer diferentes cosas sin que alguien nos mande o nos obligue. Ya, bueno, por ahí, hacer diferentes cosas sin que nadie me obligue. Ya, bueno. Entonces, es la capacidad de realizar cosas. ¿Qué más? Steven, ¿qué es la libertad? La libertad es... Pero, A ver, le espero, no hay problema. Vamos a ver, tranquilos. No hay problema. Vamos a ver hasta que Steven nos cuente. Anthony, ¿qué es la libertad? ¿Dicen libertad en general o la libertad En según? general. En general. Ya, entonces, yo creo que sería la libertad es el hacer cualquier cosa, siempre y cuando no hagamos daño a alguien, por así Bueno, decirlo. a ver, voy a poner un ejemplo, póngale, a ver. Un ejemplo, que sería, o sea, digamos, uno puede tener una opinión sobre algo y otra persona también puede tener otra opinión sobre algo, una mente libre. Y no por eso, porque otra persona tenga un pensamiento diferente al mío, por mi libertad le voy a hacer daño, ¿no? Y eso yo no. Bueno, gracias, Anthony. David, ¿qué más es la libertad? ¿Qué más era? Es como la posibilidad de hacer lo que tú quieras según tu criterio. Ya, bueno, ya se están yendo y no está mal, pero ya se están yendo al tema de la libertad en cuanto positiva y negativa. Pero vamos a quedarnos con lo que ustedes han dicho, el hacer lo que yo quiera, es decir, poder elegir entre las posibilidades. Eso es prácticamente hacer lo que yo quiera. Entre las posibilidades, yo puedo elegir. Entonces, elijo. Ya, eso a nivel general, la libertad. ¿A qué llamábamos libertad política, María? Dedúzcale. Si esto es la libertad, poder elegir entre las posibilidades que se me presentan, ¿qué será la libertad en los ámbitos políticos? O sea, es la capacidad de la libre determinación y la expresión de cada individuo. ¿Qué significa libre determinación? De las acciones. Sí, pero ¿qué significa libre determinación? Póngale un ejemplo. Libre determinación. O sea, ¿cómo? ¿Qué es libre determinación? ¿Alguien más? Por ejemplo, las elecciones. Ya, pero libre determinación es prácticamente hacer lo que yo quiero. O sea, determinarme por mí mismo, hacer lo que yo quiero.
Pero en ámbitos políticos usted ya puso algo ahí en lo de las elecciones. Por eso le digo, dedúzcalo, simplemente dedúzcalo. Ya sabe qué es la libertad, parta de ese término para lo siguiente. ¿Qué más es la libertad política? Libertad política, ¿qué más llamábamos? Andrés, ¿qué era la libertad política? Elegir y ser elegido. Digamos, la capacidad de elegir y ser elegido. Aquí entra lo de la libre determinación que decía María, pero ¿por qué le puntualizo qué es esto de libre determinación? Porque es capacidad de elegir, pero la capacidad de elegir ¿qué? Elegir y ser elegido para la conformación de un gobierno, puede ser, quiero ponerle algo más general, de... Byron, por Dios, así Steven ya le hace siquiera moverse un ratito. No pongan música mientras estamos en la clase, si no me mareo ahí yo. Perdón, licencia, me activo el micrófono, perdón, licencia, quito. No, se le activó la música. O sea, puede activársele el micrófono, pero si usted se le activa el micrófono, yo no escucho nada de fondo. Perfecto. Pero si usted activa el micrófono y escucha música de fondo, es que está escuchando en la clase música. Y que no haga eso, porque no está prestando atención. Es de fondo. Vamos a ver. La capacidad de elegir y ser elegido para la conformación de todo el aparato del Estado, ¿sí? De todo lo que conforma el Estado, es decir, el gobierno de fondo, ¿sí? Porque el Estado veíamos que era la estructura, y la estructura que gobierna o que administra este Estado es propiamente este llamado gobierno. Los gobiernos son transitorios, pero el Estado permanece. Es esta capacidad de elegir y ser elegidos. Estamos bien con esta perspectiva, capacidad de elegir y ser elegidos. Dentro de las capacidades de elegir y ser elegidos, de tomar decisiones, nosotros estábamos revisando la libertad negativa y la libertad positiva. ¿Qué entendíamos por libertad negativa? A ver, Byron, cuénteme, ¿qué era libertad negativa? Cuénteme, Byron. No me diga, le fue a decir al vecino que apague la música. Cuénteme. La libertad negativa, ¿qué es? O sea, Ser libres, pero de forma negativa. No. ¿Qué es libertad negativa? es algo que se define como la ausencia externa de un individuo. La ausencia externa de un individuo, ¿cómo es eso? O sea, usted no existe. O sea, que una persona es libre de hacer lo que quiera, cuando quiera. Ya, hacer lo que quiera, cuando quiera. ¿Y qué le limita? Puede hacer lo que quiera, cuando quiera, pero... Y ahí falta el pero. ¿Quién le completa el pero? Hacer lo que quiera. No debe hacer daño a nadie. Ya, en parte, vamos de hacer lo que quiera sin hacer daño a nadie. Este es el principio de daño. Principio de daño. Ya, pero hay algo más en esto que nosotros revisamos en el video. Libertad negativa, hacer lo que quiera. Pero, ¿cuál es ese otro pero? Del no hacer daño a nadie, bueno, está permeado por algunas perspectivas, no solo por la libertad negativa, pero de fondo el principio de daño es importante. Ahora, hacer lo que quiera, pero, ¿cuál era el otro pero? A ver.
Que no esté prohibido, Lisa. Que no esté prohibido, muy bien. Hacer lo que quiera siempre y cuando no esté prohibido. Es decir, que no esté fuera de la ley. Si la ley me dice usted no puede ir a más de 50 kilómetros por hora, entonces usted incumple, se asume las consecuencias porque está en la ley. Pero como en el ejemplo nos decía, nadie le puede decir cuánto helado comer. Puede comer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera si no hay una ley que lo contradiga o que le contradiga a usted. ¿Ya? Vamos a puntualizar y vamos a complementar esta idea. Aquí les pido su atención con un pensador que habla sobre las normas y las leyes, tratando de puntualizar el respeto a la normativa. Se llama Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un filósofo que planteó la perspectiva en un texto llamado Leviatán, que propiamente debemos tener leyes, porque si no el ser humano hace lo que quiere. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo, como ejemplo, les digo, usted puede entrar a clases cuando usted quiera? Usted sabe que hay un horario, es decir, nosotros vamos a iniciar a las 12 y terminamos 2:40, ¿ya? Pero usted puede entrar si quiere o no quiere. ¿Qué creen que va a pasar? Siendo así sinceros, ¿qué pasaría si yo les digo eso? Nadie. Nadie entra, seguramente nadie está en clases. Es decir, pero usted me dijo, puede ser, no, ¿sí? Thomas Hobbes dice esta consideración, lo plantea así, hombre, lobo del hombre. ¿Alguien ha escuchado esta frase o entiende a qué se refiere? ¿Qué querrá decir hombre, lobo del hombre? El hombre es su propio enemigo. El hombre es su propio enemigo. Muy bien, Steven. El hombre es su propio enemigo. El hombre no quiere lo mejor para las otras personas. Por lo tanto, va a hacer lo que quiera. Y siempre va a ir a hacer lo que quiera. No se va a guiar bajo el principio del daño. No es que va a hacer lo que quiera y va a priorizar esta perspectiva. No. El ser humano va a hacer lo que desee y por lo general se va a generar problemas. Por lo tanto, debemos ver normas, leyes que frenen estas consideraciones. Si no hay una norma para algo, entonces debemos buscar esa norma, debemos encontrar esa norma. Yo le pongo aquí en la libertad negativa, no es que directamente Hobbes haya hablado sobre la libertad negativa, pero él hizo un análisis sobre la sociedad. Y el análisis de la sociedad, lo que él está prácticamente dándose cuenta es que aquí hay un pequeño error. Las personas hacen lo que quieren porque no hay una norma. Debemos normarles, porque las personas hacen cualquier cosa. Esa es su postura. Hobbes plantea que el ser humano, por naturaleza, tiende a la guerra, tiende a pelearse. Bien, vamos con la libertad positiva. ¿Qué decía la libertad positiva? ¿De qué trataba? Libertad positiva. Vamos a ver, Sheila, ¿qué era la libertad positiva? Soy libre cuando actúo conforme a mi voluntad. ¿Ya? Soy libre cuando actúo frente a mi voluntad o con mi voluntad. Actúo, ¿no? Con mi o conforme a mi voluntad. ¿Sí? Bien, y aquí yo les dejé planteado a un pensador, a un filósofo también. ¿Cuál era este? ¿Cuál era este pensador? ¿Cuál era este pensador que nosotros les dejé planteado y les dije, vaya, revise qué quiere decir eso?
¿Alguien recuerda? Joven, ¿no? Rousseau. Jacques Rousseau tiene una perspectiva contraria al pensamiento de Thomas Hobbes. ¿El qué nos va a decir? El primero plantea en un texto llamado El contrato social, justamente el contrato social. Este contrato social es la perspectiva de que todos hacemos un acuerdo, que no está en ningún papel ni nada por el estilo. Y ese acuerdo es que realmente vamos a guiar nuestra vida, nuestra realidad, conforme a lo que queremos, pero priorizando las necesidades de todos. Aquí va más esta perspectiva de priorizar lo que el resto quiere, pero no por el principio del daño, no porque le vaya a hacer daño si es que yo le golpeo, por ejemplo, ¿no? Sino porque no es correcto hacerlo, porque cada uno de nosotros llegamos a un acuerdo de vivir pacíficamente. En oposición al pensamiento de Thomas Hobbes en el texto de Leviatán, Rousseau considera en su texto, El contrato social, que el estado de naturaleza es la condición ideal de los seres humanos y desea un retorno a la naturaleza. Rousseau plantea el retorno al estado de naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Para Rousseau, el problema no es el ser humano. El ser humano es bueno por naturaleza. El momento que nosotros ponemos consideraciones, ejemplo, este es mío, este es mi terreno, espero, lo que sea, ese momento comienzan a darse enfrentamientos entre los seres humanos. El momento que el ser humano comienza a utilizar esta idea de los terrenos, de la propiedad privada, en el sentido más problemático, más divisorio, el ser humano comienza a ser egoísta. Y cuando comienza a ser egoísta, por lo tanto, se dan los problemas. No es el problema el ser humano, sino el problema es la estructura. Por lo tanto, debemos regresar a un estado de naturaleza donde podamos ser cooperativos, como eran los seres humanos en las épocas anteriores a la conformación de la propiedad privada. No es que estos autores no hablen de propiedad privada, sino que directamente la propiedad privada, cuando es sobre la tierra, sobre el alimento, se vuelve seres humanos egoístas. Por lo tanto, y recuerden que la libertad positiva nos decía directamente que nosotros debemos considerar que soy libre y actúo como yo deseo desde mi voluntad, pero esa voluntad está permeada por la sociedad. Yo elijo lo que también la sociedad me va planteando, me va permitiendo. Entonces, es un elegir dependiendo de la realidad. Para ir cerrando esta perspectiva de la libertad, entonces no se olvide, la libertad positiva parte de la idea de nuestro yo, es decir, nuestra identidad, deseos. De este modo, actuar según los deseos no implica un acto de verdadera libertad, la cual solamente surge de un análisis crítico. Lo que sería mejor decir, lo que sería mejor ser, lo que yo quiero plantearme. Pues no es elegir por elegir, a eso me refiero. No es que yo simplemente elijo entre una u otra cosa y listo, sino que yo elijo conforme a un análisis, porque Rousseau va tomando en cuenta que la razón es uno de los elementos fundamentales, esenciales para comprender esta perspectiva. Soy libre cuando actúo conforme a mi voluntad. Esta voluntad está razonada y se plantea desde el análisis o desde la perspectiva de lo que influye también de la sociedad. Bien, vamos a ir cerrando esta consideración con un cuadro comparativo. El cuadro comparativo, no se olvide, por favor, tenerlo ahí. Vamos a ir puntualizando. Vamos a hacer la primera parte así. Vamos a comparar las semejanzas y diferencias entre la libertad positiva y negativa. Semejanzas y diferencias. ¿Cuál es una semejanza de la libertad negativa y la libertad positiva? ¿Qué semejanza tiene una con otra?
Vamos rápidamente para ir terminando. ¿Cuál es la semejanza y la diferencia? Primero las semejanzas. ¿Qué semejanza tiene? Emilia, ¿en qué se asemeja la libertad positiva con la negativa? En las dos tienen restricciones. Las dos tienen restricciones. ¿A qué se refiere con restricciones? O sea, les prohíben hacer algo que esté fuera de la ley o esté prohibido. No, ese es el planteamiento para la libertad positiva. No es la ley el limitante para la libertad positiva. Aarón. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Bueno, Emily. Vamos a plantearnos una semejanza. Pues esa puede ser la diferencia. Señor Ruales. Ya mismo terminamos. Cuénteme. No estoy dormido, Liz. Estoy revisando algo aquí mismo de la materia. Sí, digo, yo solo le digo que ya mismo terminamos. Ayúdeme con una semejanza entre la libertad positiva y negativa. Liz, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, una semejanza entre la libertad positiva y la libertad negativa. ¿En qué se asemejan? ¿En qué son parecidas? Liz, ¿cuál era la otra libertad? La positiva y la negativa. Ya me la... pues que la positiva... Es positiva y la negativa negativa. Semejanza, es que le estoy diciendo, semejanza. Ya espérenme un ratito, Liz. Espérenme un ratito, estoy pensando. A ver, vamos a ver. Steven, ahora sí vamos a Steven. Semejanza. Que no se puede hacer cualquier cosa con tal de que no sea ilegal. De nuevo, perdón, Steven, despacito. Cuenta. Que no se puedes hacer cualquier cosa con tal de que no sea ilegal y no hagas daño a nadie. No es exactamente una semejanza entre las dos. La palabra ya les dice, sencilla la semejanza. Libertad positiva y libertad negativa. ¿Qué semejanza encuentran? Luis, ¿qué semejanza encuentra libertad positiva y libertad negativa? A ver, vamos a Andrés, mientras Luis también piensa. Ambas nos permiten elegir entre muchas posibilidades. ¿Posibilidades de qué? ¿Posibilidades de qué, Andrés? En general. ¿En general de qué, pero? ¿Posibilidades de qué? Posibilidades del tema. ¿De qué tema estamos hablando? Ya estamos un poquito cansados ahí. Bueno, vamos a retomar esto la siguiente clase. No hay ningún inconveniente. ¿Cuál es su deber? Ya lo tiene. Esta vez les voy a poner como deber para que lo tenga ahí en la plataforma. Semejanzas y diferencias entre la libertad positiva y negativa. Semejanzas y diferencias entre la libertad positiva y negativa. Vamos a ver. ¿Cuántas dicen? ¿Cuántas? Dos de Sí, cada uno. 50. Dos de cada uno. Nada más. Dositas. Dos semejanzas y diferencias. Dos semejanzas. Semejanzas y diferencias de la libertad positiva y negativa. ¿Ya? Eso sería todo. Bien, jóvenes, con eso terminamos nuestra clase. No se olvide que si la una dice libertad negativa y la otra libertad positiva, es obvio que la semejanza es la libertad. Obvio.
Pero bueno, ahí ustedes van explicando. De ahí de lo que decía Andrés, de todos los elementos, no, de la libertad. Ese es el tema central, la libertad. Recuerden que desde el principio decíamos, ¿qué es lo que se asemeja entre una u otra cosa en estos temas que ustedes pueden observar en el contenido programático? Que todo el momento siempre habla sobre la libertad. Por lo tanto, un elemento relacionable va a ser el concepto libertad. Bien, jóvenes, con eso cerramos. Tomo lista y nos vamos.